Buenas tardes, mi nombre es María Sol García y junto a mi compañera Catalina Alonso pertenecemos a la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy preparamos este video acerca de la vascularización del espacio supramesocólico. Los objetivos van a ser mencionar a las arterias que se encargan de la irrigación, describir el sistema venoso porte hepático y conocer el drenaje linfático de la región. Comenzamos con la irrigación del espacio supramesocólico. Cuando decimos espacio supramesocólico, estamos haciendo referencia a la porción superior de la cavidad abdominal. La cavidad visceral va a quedar dividida por la inserción del borde parietal del mesocolon transverso en una porción supramesocólica por arriba y en otra inframesocólica por debajo. Como vemos en las imágenes, el mesocolon transverso se va a insertar de derecha a izquierda en la porción descendente del duodeno, en la cara anterior de la cabeza del páncreas, pasa superiormente a la flexura duodeno-yeyunal y termina inferiormente al vaso en el diafragma, prolongándose lateralmente mediante los ligamentos frenocóricos derecho e izquierdo. Por lo tanto, nos vamos a referir a todos aquellos órganos que queden superiormente a esto. Las arterias que van a irrigar la región van a ser ramas de la aorta en su porción abdominal. Recordemos que la aorta pasa del tórax al abdomen a través del hiato aórtico del diafragma que se encuentra a nivel de la 12ª vértebra torácica. Va a formar parte del plano parietal, es decir, es retroperitoneal. Va a quedar aplicada a la cara anterior de la columna vertebral por el peritoneo parietal posterior que la cubre por su cara anterior. Finalmente, termina a la altura de la 4ª vértebra lumbar o del disco que separa a la 4ª de la 5ª. Las ramas colaterales que da la aorta abdominal se pueden dividir en dos grandes grupos. Ramas parietales, que van a estar destinadas para las paredes del abdomen, y ramas viscerales, que se van a dirigir hacia las vísceras. Estas ramas viscerales también se pueden dividir en aquellas que van a ser laterales y pares, es decir, una derecha y una izquierda, y en aquellas que van a ser mediales y únicas y nacen desde la cara anterior. Particularmente hoy nos vamos a dedicar a una rama visceral y medial, que es el tronco celíaco, que justamente va a dar irrigación a toda esta región supramesocólica. El tronco celíaco nace de la cara anterior de la aorta abdominal, a la altura del borde inferior de la 12ª vértebra torácica o del disco que separa a esta de la primera lumbar. Generalmente se encuentra inferior a las arterias frénicas inferiores, que suelen ser las primeras ramas que da la aorta abdominal, y superior a la arteria mesentérica superior. Se encuentra ubicado en la región celíaca de Luschka. Esta región celíaca está limitada hacia la izquierda por la curvatura menor del estómago, hacia inferior por el píloro y la primera porción del duodeno, y superiormente por el lóbulo de Spiegel o caudado y el borde posterior del hígado. En esta imagen el hígado está rebatido hacia superior, por lo tanto no se pueden apreciar del todo las relaciones in situ. En el fondo vamos a encontrar a las últimas vértebras torácicas, a las primeras lumbares y a los pilares diafragmáticos, y hacia el anterior todo esto va a estar cubierto por el aumento menor. El tronco celíaco mide entre 1 a 3 centímetros aproximadamente. Se dirige hacia inferior y hacia la derecha. Relaciones importantes que tiene la región van a ser nerviosas, ya que tenemos el plexo solar con los ganglios semilunares derecho e izquierdo, y el plexo celíaco que rodea al tronco y cuyos ramos eferentes van a seguir a todas sus ramas. También está en relación con los nódulos y vasos linfáticos que drenan la región y con las venas, particularmente con la vena gástrica izquierda. Con respecto al peritoneo, ya habíamos mencionado que era retroperitoneal, es decir, el peritoneo parietal posterior lo va a cubrir por su cara anterior. Podemos mencionar particularmente una relación importante que tiene con la transcavidad de los epiplones. Recordando un poco esto, sabemos que el hiato de Winslow da entrada al vestíbulo de la transcavidad que queda profundo al aumento menor. Y después, a través del foramen bursa aumentalis, pasamos a la transcavidad propiamente dicha que queda profunda a la cara posterior del estómago. Algunas ramas del tronco celíaco que vamos a ver a continuación, al alejarse del tronco, levantan el peritoneo parietal posterior formando dos repliegues u hoces peritoneales, una superior y otra inferior, que van a formar justamente parte del foramen bursa aumentalis. El tronco celíaco se va a dividir en tres arterias principales: la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Esto conforma lo que es el trípode celíaco de Haller. La disposición más común
es que la gástrica izquierda sea la primera en nacer y emerja desde la cara anterosuperior del tronco. Después este va a continuar y se bifurca en una derecha que va a ser la hepática común y otra izquierda que va a ser la esplénica. También puede ocurrir que el tronco se trifurque, es decir, de las tres ramas al mismo tiempo. Hay algunas otras variaciones que son menos frecuentes, como por ejemplo que una o las tres ramas que mencioné salgan directamente desde la aorta. También puede pasar que una o ambas frénicas inferiores, que eran las primeras ramas que daba la aorta, nazcan del tronco celíaco. Y lo mismo puede ocurrir con la mesentérica superior. Las arterias frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores van a ser ramas parietales que nazcan de la aorta y que vamos a mencionar brevemente, ya que no es lo más común que nazcan del tronco celíaco. Hay una derecha y una izquierda, que se deslizan entre el peritoneo y la cara inferior del diafragma. Van a dirigirse hacia superior, anterior y lateral. La derecha pasa posteriormente a la vena cava inferior, a la cual le va a dar ramas, y también puede dar algunos ramos hepáticos. La izquierda pasa posteriormente al esófago, a quien le va a dar ramas, un ramo gastroesofágico para la cara posterior del esófago y la tuberosidad del estómago. Ambas van a dar ramas para el diafragma y también en las arterias suprarrenales superiores del lado correspondiente, derechas o izquierdas. Cada una finalmente se divide en una rama interna que se anastomosa entre sí y una rama externa que va hacia la pared lateral del abdomen y se anastomosan con las intercostales inferiores. Ahora sí vamos a empezar a hablar de las ramas que da el tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda, o coronaria estomáquica, es la rama de menor calibre del mismo. Nace generalmente de la cara anterosuperior del tronco, aunque ya dijimos que puede haber variaciones. Sus relaciones más estrechas son con la vena gástrica izquierda, el plexo nervioso que la envuelve y los vasos y nódulos linfáticos gástricos izquierdos. En cuanto a su trayecto, va a tener primero un segmento que es ascendente y casi vertical. Se va a dirigir hacia la izquierda y hacia anterior, en dirección al cardias del estómago. En esta porción es cuando va a levantar el peritoneo parietal posterior que la cubre y forma un repliegue peritoneal o pliegue gastropancreático, también conocido como hoz de la gástrica izquierda. Como habíamos mencionado, este es uno de los límites del foramen bursa aumentalis, particularmente el límite posterior y superior. Luego va a cambiar de dirección, formando el codo o callado de la arteria gástrica izquierda que tiene una curva cóncava inferiormente. En su porción descendente es intraomental, se encuentra entre las capas del aumento menor y es cuando da sus dos ramas terminales, una anterior y otra posterior. Estas van a descender por la curvatura menor del estómago en contacto íntimo con la pared gástrica. Descienden hasta la altura del píloro y se anastomosan con las ramas terminales de la arteria gástrica derecha. Forman lo que es el arco arterial de la curvatura menor del estómago. Desde este arco van a nacer ramas para la cara anterior y posterior del mismo. Como ramas colaterales, generalmente las da a la altura del callado de la gástrica izquierda y van a ser ramas esofágicas, que son 2 o 3 e irrigan la porción inferior del esófago y parte del cardias, una rama fúndica anterior y, de manera inconstante, dan una rama hepática, que va a disponerse en el aumento menor y dirigirse hacia el lóbulo izquierdo del hígado. En cuanto a la arteria esplénica, también suele nacer del tronco celíaco y es de hecho la más voluminosa del mismo. Es una arteria muy tortuosa, es decir, tiene muchas sinuosidades en su trayecto. Tiene un primer segmento que es suprapancreático y luego se va a dirigir hacia la cara posterior del cuerpo del páncreas, donde va a tener su segmento medio o retropancreático, que es bastante largo. Inferiormente a la arteria se encuentra la vena esplénica y ambas tienen una relación muy estrecha con la cara posterior del cuerpo del páncreas y de hecho a veces se puede ver cómo forman unos canales en el tejido pancreático. A veces, de acuerdo a qué tan sinuosa es la arteria, puede sobresalir por la cara superior del páncreas. Luego, en el extremo lateral del cuerpo, va a flanquear el borde superior y pasar anteriormente a la cola, formando el segmento prepancreático y dirigirse de esta manera hacia el hilio del vaso. En estas imágenes vemos dos arteriografías donde justamente se puede ver las sinuosidades que tiene. Con respecto a las arterias colaterales, va a dar ramas para los nódulos linfáticos que la acompañan,
va a dar a las arterias gástricas cortas, que pueden nacer o bien del tronco de la esplénica en su extremo terminal o de alguna de sus ramas terminales. Van a discurrir por el ligamento gastroesplénico hacia el estómago. Hay una que suele ser más voluminosa y se ubica en la cara posterior del fundus gástrico y es denominada arteria gástrica posterior. Van a irrigar la parte superior del cuerpo y del fundus gástrico y se terminan anastomosando con ramas de la gástrica izquierda. Otro nombre con el que la pueden encontrar es arteria esófago-cardiotuberositaria posterior. Otra rama colateral es la arteria polar superior del vaso, que como dice su nombre, se dirige hacia el polo superior del mismo. También da a la gastroomental izquierda. Va a nacer o del tronco de la esplénica o de su rama inferior si tiene una división precoz. Es oblicua hacia inferior, anterior y a la derecha, y se dirige hacia la curvatura mayor del estómago, a cierta distancia, no va a estar en contacto directo con la pared gástrica. Se terminan anastomosando con la gastroomental derecha y forman de esta manera el arco arterial de la curvatura mayor, que va a dar ramas ascendentes para el estómago y descendentes para el aumento mayor. Otras ramas colaterales son las ramas pancreáticas. Van a ser numerosas y pequeñas y van a penetrar en el parénquima pancreático. Hay una que es la más grande, que se conoce como rama dorsal. También hay otra arteria, que es la arteria pancreática mayor o magna de Haller, que puede nacer o de la esplénica o también de otras arterias como la mesentérica superior o la hepática, que desciende por la cara posterior del páncreas verticalmente y se divide en forma de T invertida, con unos vasos que se dirigen hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Los vasos derechos van a pasar entre el cuello y el gancho y forman el arco arterial prepancreático, anastomosándose con una rama de la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Los vasos izquierdos se dirigen justamente hacia la izquierda por el borde inferior hasta la cola del páncreas. Con respecto a las ramas terminales, estas van a ir por el ligamento pancreático esplénico hacia el vaso y se dividen en las proximidades del ilio, que está en la superficie visceral del vaso, en ramas segmentarias superior e inferior. Cada una de estas, antes de penetrar por el ilio, va a dividirse en 2 o 3 ramas secundarias. Estas sí van a ingresar, perforando el ilio, y se ramifican en el parénquima. No se van a anastomosar entre sí, sino que cada una va a tener independencia. La arteria hepática común también nace del tronco celíaco levemente a la derecha de la línea media. Tiene un trayecto horizontal hacia la derecha y hacia anterior de aproximadamente 3 centímetros. Se encuentra acompañada por el plexo nervioso hepático, los nódulos y vasos linfáticos y también por la vena gástrica izquierda, que se dirige hacia la derecha a drenar en la vena porta. Hacia inferior está en relación con el borde superior del páncreas. En el origen de la arteria tienen una relación inmediata, pero a medida que avanza esta arteria hacia la derecha se van separando. Se forma entonces un espacio triangular hepato-duodeno-pancreático. El borde superior del páncreas hacia inferior, la arteria hepática común hacia superior y la arteria gastroduodenal hacia la derecha. También está en relación con el peritoneo parietal posterior, que la cubre por su cara anterior, y esta arteria, al dirigirse hacia anterior y alejarse del plano parietal, va a levantar este peritoneo y formar un pliegue, el pliegue hepatopancreático, o la hoz de la arteria hepática. Esta es la que va a ser el límite posterior e inferior del foramen bursa aumentalis. Se ubica luego en la cara anterior de la vena porta y a la izquierda del conducto colédoco. Las ramas colaterales que va a dar en su recorrido van a ser para los nódulos linfáticos y para el aumento menor. Va a dar algunos ramos pancreáticos y algunos ramos duodenales superiores para el borde superior de la primera porción del duodeno y puede llegar a dar a la arteria gástrica derecha. Las ramas terminales van a ser 2, la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia es una de las 2 ramas terminales de la arteria hepática común. Va a cambiar de dirección para acomodarse verticalmente y ascender por el borde libre o derecho del aumento menor. Forma parte del pedículo hepático y va a tener relación con los elementos del mismo,
Es lateral y luego anterior a la vena porta, más cerca del borde izquierdo de la misma. Y también se ubica a la izquierda del conducto colédoco y superiormente a la izquierda del conducto hepático. Estos pueden estar separados o a veces en contacto. A lo largo de su trayecto va a dar ramas colaterales para los nódulos linfáticos y el omen menor, y también puede llegar a dar a la arteria gástrica derecha o pilórica. Una vez que el pedículo hepático llega al porta hepático, que es el hilio hepático en la cara visceral, va a dar sus dos ramas terminales, la derecha y la izquierda. La derecha es más voluminosa, se ubica generalmente a la izquierda del conducto hepático y va a cruzarlo por su cara posterior, siempre ubicado en un plano anterior a la vena porta, en este caso anteriormente a la rama derecha de la vena porta. Va a cruzar una región triangular, que es el triángulo de las vías biliares o de Boudet, que tiene como base superior a la cara visceral del hígado, como vértice a la unión del conducto cístico y del hepático, y como bordes, bueno, justamente al conducto cístico y al hepático. En este triángulo se ve a la arteria derecha, a la arteria hepática derecha, dar la arteria cística. Tanto la derecha como la izquierda van a penetrar por el hilio hepático y van a dividirse dentro del parénquima. La arteria hepática propia y sus ramas van a ser la única fuente nutricia del hígado. Van a penetrar en el parénquima y ramificarse dando ramas para los conductos biliares, ramas vasculares, ramas capsulares que originan una red superficial o subcapsular en la cara profunda de la cápsula fibrosa del hígado y ramos interlobulillares o parenquimatosos que acompañan a las venas y a los conductos biliares. Llegan de esta manera a los lobulillos hepáticos y a las células hepáticas. Como variaciones, puede ser que además de una arteria hepática propia, exista una arteria hepática accesoria voluminosa. En el caso de un desdoblamiento derecho, la arteria hepática propia va a dirigirse hacia el lóbulo izquierdo y va a haber una arteria hepática derecha accesoria, que puede provenir generalmente de la arteria mesentérica superior, pero también de la hepática común o del tronco celíaco, por ejemplo, que se dirige hacia el lóbulo derecho. Y lo contrario pasa en el desdoblamiento izquierdo. Va a pasar que la arteria hepática propia se dirija hacia el lóbulo derecho y haya una arteria hepática izquierda accesoria que vaya hacia el lóbulo izquierdo, que generalmente viene de la arteria gástrica izquierda. La arteria cística nace generalmente de la arteria hepática derecha, aunque también pueden nacer de otras, como por ejemplo de la hepática propia o de la gastroduodenal. Su nacimiento se encuentra en el triángulo de las vías biliares o de Boudet mencionado anteriormente. También participa en otro triángulo más pequeño, en este caso como límite. Este es el triángulo biliocístico o de Calot. Está compuesto hacia superior y a la derecha por la arteria cística, hacia inferior y a la derecha por el conducto cístico y hacia la izquierda, casi verticalmente, por el conducto hepático. Como contenido encontramos un nódulo linfático de Broca. La arteria va a dar ramas para la porción superior del colédoco y luego se va a dirigir horizontalmente, generalmente posterior al conducto cístico, en dirección hacia anterior y a la derecha, para llegar al cuello de la vesícula biliar, a la cual aborda por su lado izquierdo. Se va a dividir en dos ramas, una izquierda, que también la pueden encontrar como rama interna o profunda, que va a irrigar el lado izquierdo y después la cara superior o cara adherente de la vesícula, y en una rama derecha o externa o superficial, que va a irrigar la cara derecha y la cara inferior de la misma. Estas van a dar ramificaciones que descienden hasta casi el fondo de la vesícula y se anastomosan en forma de arco. Por la cara superior, la vesícula también puede recibir algunas ramas del hígado provenientes de la hepática, que se conocen como hepatocísticas, así como la arteria cística puede dar ramas por el hígado, que son las cístico-hepáticas. La arteria gástrica derecha o pilórica nace o de la arteria hepática común o de la arteria hepática propia. En algunos otros casos más raros puede nacer de otra arteria de la región. Surge encima de la porción superior del duodeno. Discurre por el omen menor con un trayecto recurrente hacia inferior y hacia la izquierda, dirigiéndose hacia el borde superior del duodeno y después hacia el borde superior del píloro. Se divide generalmente en anterior y posterior,
que van a recorrer la curvatura menor del estómago y anastomosarse con las ramas anterior y posterior respectivamente de la gástrica izquierda, contribuyendo de esta manera al arco arterial de la curvatura menor del estómago. En algunos casos puede estar dando una arteria supraduodenal. La arteria gastroduodenal es la otra rama terminal de la arteria hepática común. En su origen se encuentra anteriormente a la vena porta y superior al borde superior del páncreas, como vemos en la imagen. De acuerdo al momento en el que nace, puede llegar a estar por sobre o detrás de la porción superior del duodeno. En cuanto a su trayecto, podemos mencionar dos segmentos. Primero, un segmento suprapancreático, que va a descender por la cara posterior de la primera porción del duodeno o de la porción superior del duodeno y va a cruzar a la vena porta por su cara anterior dirigiéndose hacia la derecha. Se aproxima de esta manera hacia el conducto colédoco. Va a quedar a la izquierda del conducto colédoco y en un plano levemente anterior. Después tiene el segmento pancreático o subduodenal. Cuando llega al borde inferior de la primera porción del duodeno, se divide en sus ramas terminales. Como ramas colaterales que va a dar, van a ser algunos ramos duodenales superiores y la rama colateral pancreato-duodenal superior posterior. Sus ramas terminales van a ser la arteria pancreato-duodenal superior anterior y la arteria gastromental derecha. La arteria gastroduodenal da entonces a las arterias pancreato-duodenales superiores o también llamadas derechas. Una que va a ser posterior, que es la rama colateral, y otra que es anterior, que es una de las ramas terminales. La colateral, pancreato-duodenal superior posterior, o también llamada derecha superior, nace en la cara posterior del duodeno y superiormente o a la altura del borde superior del páncreas. Tiene una relación muy importante con el conducto colédoco. Primero se va a dirigir hacia la derecha, cruzando al conducto colédoco de izquierda a derecha por la cara anterior del mismo. De esta manera desciende en relación a la cara posterior del páncreas y paralelamente a la segunda porción del duodeno. Luego se va a dirigir de nuevo hacia la izquierda, cruzando por segunda vez el colédoco, ahora por su cara posterior. Se termina anastomosando con la arteria pancreato-duodenal inferior posterior o izquierda de la mesentérica superior. Va a dar algunas ramas colaterales para la región y también puede dar a la arteria duodenopilórica posterior y en algunos casos a la arteria supraduodenal, que es una arteria inconstante y puede nacer también de otras de la región. La rama terminal, una de las ramas terminales, la arteria pancreato-duodenal superior anterior o derecha inferior, tiene su origen en el borde inferior del duodeno. Se va a dirigir hacia la derecha en relación al borde izquierdo de la porción descendente del duodeno y luego rodea el borde derecho de la cabeza del páncreas para terminar anastomosándose en la cara posterior del proceso unciforme con la rama anterior de la arteria pancreato-duodenal inferior, también de la mesentérica superior. Da ramas colaterales para la región y también a la rama duodenopilórica anterior. La otra rama terminal de la gastroduodenal es la arteria gastroomental derecha. Esta se va a dirigir hacia inferior y hacia la izquierda por el aumento menor. Va a seguir el borde inferior del píloro y luego a la curvatura mayor del estómago, de la cual se va a encontrar a cierta distancia. Termina anastomosándose con la arteria gastroomental izquierda que vimos previamente. Ahora que ya vimos las arterias que irrigan a la región, vamos a ver muy brevemente la irrigación de diversos órganos para integrar arterias que ya mencionamos. A nivel del estómago tenemos la curvatura menor, donde se forma un arco arterial por la anastomosis de las ramas terminales anterior y posterior de la arteria gástrica izquierda, que viene del tronco celíaco, y de la gástrica derecha, que viene de la hepática común o propia. A partir de este arco salen ramas anteriores y posteriores para las caras del estómago. En la curvatura mayor también se forma otro arco arterial por la anastomosis de la gastromental izquierda, que viene de la esplénica, y la gastromental derecha, que es una de las ramas terminales de la gastroduodenal. También van a salir ramas ascendentes de este arco para el estómago y descendentes para el aumento mayor.
El estómago también recibe las arterias gástricas cortas de la esplénica y algunos vasos de la frénica inferior. La irrigación del esófago en su porción abdominal está dada entonces por las arterias esofágicas inferiores, que vienen en parte de las arterias frénicas inferiores y en parte de la gástrica izquierda. Estas se van a anastomosar con las ramas esofágicas medias que da la aorta. La vesícula biliar y el conducto cístico están irrigados por la arteria cística, que generalmente venía de la rama derecha de la arteria hepática propia. Y tanto el conducto hepático como el colédoco van a estar irrigados en su porción superior por ramas que vienen de la arteria hepática propia o de alguna de sus ramas. Y en su porción inferior por la arteria pancreatoduodenal posterior superior, que era una rama colateral de la gastroduodenal y que recordemos que tenía una relación muy estrecha con el conducto colédoco. Para finalizar, vamos a hablar del duodeno y del páncreas. Tanto el duodeno como la cabeza del páncreas son solidarias en cuanto a su irrigación, ya que comparten a las mismas arterias. Se forman dos arcos arteriales, uno anterior y otro posterior, por la anastomosis de arterias pancreatoduodenales superiores o derechas que vienen de la gastroduodenal y de las arterias pancreatoduodenales inferiores o izquierdas de la arteria mesentérica superior. También puede llegar a recibir a la arteria supraduodenal, que es inconstante y que puede nacer de la hepática común, propia o de la gastroduodenal, o bien de alguna de sus ramas, que se dirige a la ampolla duodenal. También puede estar la arteria subpilórica. Y algunos ramos duodenales superiores que tienen un poco de menor importancia, que vienen de la hepática, gastroduodenal, la cística, entre otras. En cuanto al páncreas, vamos a mencionar a las arterias pancreáticas de la esplénica, para cuello, cuerpo y cola del mismo, una rama que era la más grande, que era la rama dorsal, y también podía estar la arteria pancreática magna de Haller, que era la que se dividía en forma de T. La arteria mesentérica superior puede dar de manera inconstante una arteria pancreática inferior o de T-Stud. Esto mucho no hablamos porque corresponde a la arteria mesentérica superior, que la van a ver en el próximo TP. En esta parte del video vamos a hablar del drenaje venoso de la región supramesocólica. En un primer momento vamos a explicar el sistema venoso porta-hepático y luego vamos a hablar del drenaje venoso del hígado. Primero debemos recordar lo que es un sistema porta. Cuando hablamos de sistema porta hacemos referencia a un sistema que termina en sus dos extremos por medio de una red capilar. Y entre estas dos redes capilares encontramos un vaso interpuesto, que en este caso es un vaso venoso, que es la vena porta. Entonces, este sistema porta hepático se va a originar en una red capilar a nivel del tubo digestivo, el páncreas y el vaso, y va a terminar en una red capilar a nivel del hígado. Y entre estos dos plexos venosos encontramos interpuesta a la vena porta. La vena porta es el tronco venoso que conduce al hígado la sangre venosa de todas las partes infradiafragmáticas, del tubo digestivo, el vaso y el páncreas. La vena porta va a estar formada por la unión de la vena mesentérica superior y el tronco espleno-mesaraico. El tronco espleno-mesaraico se va a formar por la confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior cuando desemboca en la vena esplénica. Como dijimos anteriormente, la vena mesentérica superior, al unirse con el tronco espleno-mesaraico, da origen a la formación de la vena porta. Esta vena tiene su origen a nivel de las venas yeyunales e iliales y la vena cólica derecha en el espesor del mesenterio, como nos marca el círculo en esta imagen. Una vez que se forma la vena mesentérica superior, esta va a ascender en el espesor del mesenterio. Y como podemos ver en esta otra imagen, en un primer momento va a pasar anteriormente a la porción horizontal del duodeno y al proceso unciforme del páncreas, y luego se va a introducir posterior al cuello del páncreas para anastomosarse con la vena esplénica, que en este momento está recibiendo a la vena mesentérica inferior, y así dan origen a la vena porta. A su vez, la vena mesentérica superior recibe como afluentes a las venas gastromental derecha y pancreatoduodenal inferior. Para poder ver mejor la vena esplénica en esta imagen,
lo que debemos hacer es rebatir el estómago y el páncreas y podemos ver cómo se origina la vena esplénica. La vena esplénica va a nacer de la unión de todas las venas que proceden del hilio del vaso. Si nosotros hacemos un zoom a esta región y lo vemos desde posterior, lo que veríamos sería la siguiente imagen. La vena esplénica, una vez que se origina a nivel del hilio del vaso, va a cruzar el borde superior de la cola del páncreas y luego discurrir por la cara posterior del páncreas hasta llegar a la vena mesentérica superior, en la cual va a drenar luego de recibir a la vena mesentérica inferior y formar el tronco esplenomesoraico. La vena esplénica, más allá de recibir a la vena mesentérica inferior, tiene diversos afluentes. En esta imagen podemos ver la vena esplénica y cómo está recibiendo a las venas gástricas cortas, a la vena gastromental izquierda, diversas venas pancreáticas que no están marcadas en la imagen, y a la vena mesentérica inferior, con la cual formaba el tronco esplenomesoraico. La vena mesentérica inferior se va a formar por la unión de las venas rectales superiores, va a ascender a la izquierda de lo que es la arteria mesentérica inferior, con la cual va a cruzar a los vasos ilíacos comunes. En su trayecto ascendente va a recibir a las venas cólicas izquierdas y va a cruzar a la arteria cólica izquierda, con la cual forma el arco vascular de Treitz. Una vez que va a llegar a lo que es el extremo inferior del riñón, se va a inclinar hacia medial y va a pasar superiormente a la flexura duodeno-yeyunal para introducirse posterior al páncreas y drenar en la vena esplénica, como podemos ver marcado en este círculo en la imagen. En esta imagen de un preparado podemos ver marcado en azul a lo que es la vena mesentérica inferior y cómo está drenando en lo que es la vena esplénica para formar el tronco esplenomesoraico. En esta imagen podemos ver marcado con una flecha naranja a la vena porta, que dijimos se formaba por la confluencia de la vena mesentérica superior y el tronco esplenomesoraico formado por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. La vena porta la podemos dividir en 3 segmentos si tenemos en cuenta sus relaciones. El primer segmento se denomina retropancreático duodenal, el segundo omental y el tercero porta hepático o terminal. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos segmentos y sus distintas relaciones, y también vamos a describir los diversos afluentes que tiene la vena porta. Como afluentes de la vena porta podemos destacar a la vena gástrica izquierda, a la vena gástrica derecha y a la vena pancreatoduodenal superior posterior. Vamos a comenzar hablando del segmento retropancreático duodenal de la vena porta, o su primer segmento. Para explicar esto vamos a utilizar la siguiente imagen, que es una vista posterior donde estamos viendo el páncreas, el duodeno y las vías biliares extrahepáticas, y podemos ver cómo se está formando la vena porta, que habíamos dicho se formaba por la confluencia de la vena mesentérica superior y el tronco esplenomesoraico. Con respecto a sus relaciones podemos destacar hacia anterior el cuello del páncreas, donde justamente la vena porta va a excavar un surco, y la porción superior del duodeno. Son muy importantes estas relaciones porque es justamente el punto donde se forma la vena porta. Hacia la derecha podemos distinguir el conducto colédoco y hacia la izquierda la arteria mesentérica superior. En esta imagen es una vista anterior de lo que dijimos anteriormente, donde se rebatió el estómago, el páncreas y el duodeno, y podemos ver cómo se está formando la vena porta, es decir, estamos viendo el segmento retropancreático duodenal. Y hacia posterior podemos destacar como relación la vena cava inferior. Con respecto al segmento omental de la vena porta, este se va a encontrar ocupando con los demás elementos del porta hepático lo que es el borde libre del omento menor. Este círculo nos está marcando los distintos elementos del porta hepático y sus relaciones, que las vamos a ir comparando con esta imagen de un preparado. Bien, podemos marcar la vena porta, que se va a encontrar en relación hacia anterior con 2 elementos.
Anteriormente y hacia la derecha va a estar en relación con lo que es el conducto hepático común, que lo podemos marcar en la imagen del preparado. Y anteriormente y a la izquierda va a estar en relación con la arteria hepática propia. Y por último, hacia posterior va a estar en relación con lo que es la vena cava inferior. Por último, podemos distinguir el segmento portal o terminal de la vena porta, que está formado por la porción superior ya bifurcada de la vena porta hepática situada en el porta hepático. En esta imagen que estamos viendo la cara visceral del hígado, podemos ver la vena porta y su división en las ramas izquierda y derecha. Y si recordamos la imagen que utilizamos anteriormente, podemos distinguir lo que es la división izquierda de la vena porta, que está a punto de introducirse en lo que es el parénquima hepático. Esta imagen la podemos utilizar para integrar un poco las relaciones que venimos hablando en las diapositivas anteriores. Lo que estamos viendo es un preparado de la región supramesocólica, donde podemos distinguir el hígado, el páncreas y el vaso. Podemos ver cómo discurre posteriormente al páncreas la vena esplénica y la vena mesentérica superior, que se van a unir y confluir a nivel de lo que es la cara posterior del cuello del páncreas y formar la vena porta, que la podemos marcar en la imagen, cómo se está dirigiendo a penetrar en lo que es el parénquima hepático. Para ir cerrando con el drenaje venoso, vamos a hablar de las venas hepáticas. Estas venas no van a formar parte de lo que es el sistema porta hepático porque se van a originar en el hígado y directamente conducir y desembocar la sangre en la vena cava inferior. Es decir, toda aquella sangre que llega al hígado, ya sea a través de la arteria hepática o de la vena porta, va a terminar drenando en la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Las venas hepáticas las podemos dividir en derecha, izquierda e intermedia. Hay que tener en cuenta que hay autores que solo distinguen en vena derecha, hepática derecha e izquierda. Estas van a drenar, como dijimos anteriormente, en la vena cava inferior, inmediatamente inferior al diafragma. También se pueden destacar diversas venas hepáticas menores, que pueden ir de 20 a 30 venas, que desembocan directamente en lo que es la vena cava inferior. En esta última parte del video vamos a hablar sobre el drenaje linfático de la región supramesocólica. Primero vamos a explicar todo lo que son los nódulos linfáticos del abdomen para luego poder comprender lo que es el drenaje linfático de los órganos correspondientes a lo que es la región supramesocólica. Los nódulos linfáticos del abdomen los vamos a dividir en parietales y viscerales. Primero vamos a explicar lo que son los parietales. Estos los podemos dividir a su vez en los que se relacionan con la pared anterolateral del abdomen y los lumbares. De la pared anterolateral del abdomen vamos a distinguir los epigástricos inferiores, umbilicales, supraumbilicales y circunflejos ilíacos profundos. Los nódulos linfáticos parietales lumbares se van a clasificar según la relación de estos con los grandes vasos, es decir, con la vena cava inferior y la arteria aorta. Los lumbares izquierdos son aquellos nódulos que se encuentran en relación con la aorta y los podemos dividir en preaórticos, aquellos ubicados anteriormente a la aorta, retroaórticos, ubicados posteriormente a la aorta, y aórticos laterales, que se ubican a lo largo de todo lo que es el borde izquierdo de la arteria aorta. A su vez, los preaórticos los podemos dividir en dos conglomerados que se ubican en el origen de lo que son las arterias renales y mesentérica inferior. Los lumbares intermedios son aquellos nódulos que se ubican entre la vena cava inferior y la aorta. Y por último, los nódulos lumbares derechos están dispuestos a lo que es la derecha de la aorta y los podemos dividir en precavos, poscavos o retrocavos y laterales a la vena cava inferior, según estos sean anteriores, posteriores o laterales a la vena cava. Con respecto a los nódulos linfáticos del abdomen, el grupo visceral a su vez se encuentra formado por 4 grupos de nódulos linfáticos. Estos son los nódulos gástricos izquierdos,
los esplénicos, los hepáticos y los mesentéricos, superiores e inferiores. Estos nódulos se denominan según el órgano con el cual se encuentran en relación o los vasos arteriales que se relacionan con ellos. Los nódulos linfáticos gástricos izquierdos se van a encontrar en relación con la arteria gástrica izquierda y a su vez se pueden subdividir en aquellos que se encuentran en la curvatura menor del estómago, aquellos yuxtacardíacos en relación con el cardias y aquellos en relación con el pliegue gastropancreático. Los nódulos linfáticos esplénicos van a estar en relación con la arteria esplénica y podemos distinguir distintos subgrupos como los nódulos linfáticos gastromentales izquierdos, los nódulos linfáticos del hilio del vaso y los pancreáticos superiores, todos situados en relación con el borde superior del páncreas. Con respecto a los nódulos linfáticos hepáticos, estos van a estar en relación con la arteria hepática común y las diversas ramas de esta arteria. Por esto podemos distinguir 4 subgrupos dentro de los nódulos linfáticos hepáticos. Estos son los gastromentales derechos, subpilóricos y retropilóricos, que se encuentran en relación con las arterias gastromental derecha y gastroduodenal. Los pancreatoduodenales en relación con las arterias pancreatoduodenales, los pilóricos en relación con la arteria gástrica derecha y los celíacos en relación con el tronco celíaco. Con respecto a los nódulos linfáticos mesentéricos superiores e inferiores, estos los vamos a dividir según estén en relación con el mesenterio o con las arterias mesentéricas superior e inferior respectivamente. Los mesentéricos se pueden dividir en centrales superiores, es decir, que se encuentran ubicados en lo que es la raíz del mesenterio, yuxtaintestinales, que se encuentran en relación con el último de los arcos vasculares o los vasos rectos que nacen de estos, y en intermedios. A su vez, los nódulos que se encuentran en relación con las arterias se pueden dividir en epicólicos, que se encuentran en relación con las paredes del colon, paracólicos en relación con los arcos formados por las arterias cólicas e intermedios. Una vez que hablamos de los distintos grupos de nódulos linfáticos, podemos pasar a hablar del drenaje linfático específico de los órganos de la región supramesocólica. Con respecto al drenaje linfático hepático, podemos distinguir vasos superficiales y profundos. Los vasos superficiales a su vez se van a dividir en anteriores y posteriores. Los anteriores van a drenar en los nódulos linfáticos hepáticos y los posteriores en los nódulos linfáticos aórticos laterales. También se pueden distinguir dentro de los vasos superficiales aquellos superiores que se dirigen hacia los nódulos linfáticos prepericárdicos y a los hepáticos. Con respecto a los vasos profundos, estos se van a originar en el parénquima hepático y van a drenar en los nódulos linfáticos hepáticos, a pesar de que algunos de estos vasos pueden acompañar a la vena cava inferior en su trayecto hacia el tórax y drenar en nódulos linfáticos que se encuentran en relación con esta vena. El drenaje linfático pancreático es bastante diverso. Drenan en muchos nódulos linfáticos como los esplénicos, los hepáticos, y dentro de los hepáticos podemos distinguir los retropilóricos, subpilóricos, pancreatoduodenales superiores posteriores y mesentéricos superiores, yuxtaórticos y del mesocolón transverso. Y por último, el drenaje linfático esplénico es exclusivo de los nódulos esplénicos. Con respecto al drenaje linfático del estómago es muy importante, ya que vamos a distinguir 3 territorios distintos de drenaje. El primer territorio está formado por los 2/3 mediales de lo que es la porción descendente del estómago y la porción pilórica. Este territorio es drenado hacia los nódulos linfáticos gástricos izquierdos. El segundo territorio abarca todo lo que es la porción descendente del estómago desde el vértice del fundus gástrico hasta la parte media de la curvatura mayor. Esta región va a ser drenada hacia los nódulos linfáticos esplénicos. Y por último, el tercer territorio se encuentra ubicado inferiormente a lo que es el territorio esplénico y drena hacia los nódulos linfáticos hepáticos.
Esta es la bibliografía que utilizamos para realizar este video y que ustedes deben consultar para estudiar estos temas.